Pero lo que tenía en mente y sigo teniendo en mente es el crecimiento de la iglesia. No es un tema que nosotros tratamos frecuentemente, y yo creo que como presbiterianos hasta tenemos cierta resistencia en querer tratar el asunto del crecimiento de la iglesia, porque hay tantas formas diferentes de verlos en nuestro medio, o de ver ese crecimiento en nuestro medio, que nos preocupa, ¿no? Es decir, vamos a crecer solamente para llegar a tener poder político. Es la buena razón, ¿no? Para ser en la sociedad alguien que nos mire y se sienta atraído por la cantidad de cosas o de personas también importantes que tenemos, o que la multitud nos hace sentir seguros. Pero claro, esas son las apreciaciones que uno puede tener, pero cuando voy a la Escritura me encuentro que Dios bendijo a Abraham para que creciera y se multiplicara y bendijera a todo el mundo. Me está hablando de cantidades, ¿está bien? Pero con una misión muy clara: bendecir al mundo, no sacar provecho del mundo, no mimetizarse con el mundo. Pero cuando vamos a los evangelios, ¿se han visto cómo Jesús lo siguen multitudes? ¿Verdad que en la Semana Santa dice que él no se confiaba de las multitudes? Pero hay gente que lo seguía. Y si no hubiera habido gente, no hubiera podido tener 12 apóstoles. Y con esos 12 él invirtió 3 años de su vida estando con ellos. Y el domingo de Pentecostés vemos el ingreso de los primeros 3,000, cuando habían estado orando un grupo más o menos de 50. Leen ustedes, por favor, Hechos de los Apóstoles. Y después 5,000. Y después sigue creciendo los discípulos. Y luego crecen las iglesias. No, nos está diciendo que la iglesia debe crecer. ¿Pero por qué debe crecer la iglesia? Porque el reino de Dios está creciendo. Dios es soberano y Él sigue bendiciendo a todo el mundo en diferentes formas. Y a veces nos sorprende. Y mi sorpresa es tan grande que yo no pensaba comenzar con esta introducción. Pero es que esta mañana, a 9:15 de la mañana, me llamaron de Italia, Monza, una hermana que conocemos, Yolanda Bellido. Y Yolanda me dice: ya hemos comenzado la iglesia presbiteriana en Monza. Y me dice: aquí hay una hermana que está orando por su familia en el Perú y su familia está en Huacho. ¿Dónde? ¿Y qué sucedió en Huacho? Hay un grupo que ha venido a pedirnos ponerse bajo nuestro presbiterio. La hermana Lucano, ¿no? Así se apellida. Entonces me dice: sí, tengo mi familia, yo he conocido aquel evangelio y tenemos que predicarlo, ¿no? Y tenemos que ser fieles al Señor, qué sé yo. Voy a mandarle el nombre de ellos. ¿Perdón? Claro, en este momento está conectado Huacho, pero también está conectado Trujillo. También recibí una llamada de Trujillo, pero vamos a orar por Trujillo, por la iglesia en Trujillo, ¿no? Eso es lo que nos toca hacer. Hay dificultades, pero
la sorpresa es que el Señor tiene maneras de obrar que uno ni piensa. Con el consistorio, recuerdan que hemos estado pensando en Lince, en La Molina, hemos ido a visitar, no hemos tenido éxito. Las cosas se deshicieron con reuniones y todo, ya no salió, pero de repente viene un grupo de Trujillo y dice: queremos trabajar con ustedes y queremos que estén en los cultos de Santa Cena, y están en este momento con nosotros. Y otro de Huacho, ¿quién iba a pensar? ¿Y qué relación puede tener Huacho con Italia, así tan, bueno, una cristiana que ya está allí, que ha conocido el Evangelio? Entonces la iglesia está creciendo, pero no controlada por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas presbiterianos, eso es importante. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra en Filipos? Vamos a decir Pablo, y Pablo nos dice: no, Cristo, el Espíritu Santo. De eso se trata. Entonces, cuando he estado pensando esta mañana, y sigan orando para no quedarme sin voz, vino este texto de Segunda de Pedro: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el fin de la eternidad. El crecimiento que Dios da a su iglesia es cuantitativo y cualitativo. Pero en un texto como el que acabo de leer, se subraya de una forma inequívoca lo cualitativo, el carácter, la importancia de tomar en serio aquel que es el centro de nuestra fe. Y la invitación es sumamente clara: crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese crecimiento, esa gracia y ese conocimiento no lo agotamos con un curso de iniciación cristiana, ni con el estudio de Primera y Segunda de Corintios, ni con el estudio de los Evangelios. Hermanos, hermanas, Cristo es más grande, su majestad es inconmensurable con lo que nosotros pensemos que sabemos de Él. En realidad no sabemos mucho, pero en su gracia, en su misericordia, que son dos cosas diferentes. La gracia es dar un don a quien no lo merece. La misericordia es no darle el castigo al que sí lo merece. ¿Está bien? Por eso tiene misericordia, nos ve miserables y nos perdona. Bueno, lo que tenemos que pensar es en ese crecimiento que tiene que ver con la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Y el contexto del pasaje, es decir, los versos que vienen antes y después, son importantes, porque lo que sucede es que algunos pensaban que la venida del Señor se estaba demorando demasiado. ¿Y qué decían? Bueno, parece que nos equivocamos, el Señor no viene, ¿no? Ya demasiado tiempo. Y ahora también piensan demasiado tiempo. El Señor no se tarda para cumplir su promesa.
como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Ese es el propósito por el cual el Señor no viene todavía. Porque su pueblo se debe salvar. Porque aquellos que Él llama a su conocimiento en Cristo Jesús van a ingresar a su iglesia. Porque Él quiere que hombres, mujeres, adultos y niños vuelvan a Él, se conviertan a Él, lo reconozcan como Señor y Dios, lo honren y bendigan al mundo. De eso se trata. Entonces hay veces, como cristianos, nos olvidamos de eso. Y la vida cristiana puede ser una rutina dominical, para algunos hasta diaria, pero nos olvidamos de que Cristo vive, de que Él nos está acompañando en este camino y que la esperanza que tenemos supera toda nuestra imaginación. El contexto es interesantísimo, ¿eh? Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios. Bueno, si todo va a ser deshecho, ¿para qué voy a vivir así? Que se deshaga todo, porque ya no hay futuro. Todo se va a deshacer. Y esperar la venida de ese día. Pero noten esto. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Y hermanos queridos, hermanas, la justicia no es un término caviar ni comunista. Es algo que Dios quiere para este mundo. Que esperamos que reine la justicia, que se acaben las mentiras, que cese la corrupción, que hayan cambios importantes en la vida de nuestro pueblo, que no se vulneren los derechos, especialmente de los más humildes. Ese es el Evangelio. Pero qué fácil es querer eludir esta clara esperanza cristiana, porque lo que nos está diciendo es, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, que es otra manera de hablar del cielo. Pero aquí lo pone en términos en que ese cielo nuevo y esa tierra nueva va a estar conectada con nuestra realidad actual. No es algo etéreo, sin consistencia, no, es un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Pablo va a decir, es un cuerpo nuevo, como el de Cristo, ¿cierto? Entonces no despreciemos lo material, no despreciemos nuestro cuerpo, no despreciemos las capacidades que puede haber en muchas personas para tener lo que necesitan y compartirlo con otros. Y por eso es que una vez le cambiamos un poco la letra al coro, fija tus ojos en Cristo. ¿Lo recuerdan? No sé si lo recuerda Reinaldo, para cantarlo ahorita. ¿Sí? A ver, cantémoslo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Lleno de
Pastor Jo, por favor, ¿me puede ayudar con el micrófono? Disculpen, parece que estoy muy desentrenado. Gracias. Bueno, ese cántico, en la versión anterior decía: fijas tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. Dios ha creado este mundo material, Dios lo ha hecho, le pertenece. El pecado y el demonio no son los dueños. Este es el escenario de la gloria de Dios, decía Juan Calvino. Tenemos que amar este mundo en cuanto a creación de Dios. Tenemos que rechazar en este mundo en cuanto se oponga a la voluntad expresa de Dios, que tiene que ver con el bienestar del ser humano, con la vida humana, con las relaciones humanas sanas. ¿Y cómo vamos a lograr eso sin Cristo? El hombre como Dios lo soñó. El hombre que hace nuevas criaturas. El amigo leal, continuo, sin baches, pero el amigo exigente, que nos ha llamado a conocerlo y hacerlo conocido. Esas cosas son las que estaban dando vueltas en la mente cuando he estado leyendo este pasaje. Ahora, tenemos frases como evangélicos, y hay veces como presbiterianos también, que las tenemos y las decimos, pero no sé si las estamos pensando bien. Una de ellas tiene que ver que acostumbramos a decir como cristianos que toda la Biblia está llena de Cristo. Yo lo creo, ¿eh? Pero se han puesto a pensar cuando se encuentran con un pasaje como el de Proverbios. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones, no las pierdas de vista, guárdalos en lo más profundo de tu corazón. Ellas son vida para los que las hallan, son la medicina para todo tu cuerpo. Cuida tu corazón, aparta de tu boca las palabras perversas, dirige tu mirada hacia adelante, piensa qué camino vas a seguir, apártate del mal. Y la pregunta que yo me hice es: ¿dónde está Cristo? Porque uno puede decir cosas que lucen bonitas, pero no se han pensado. ¿Dónde está Cristo? Y con esa inquietud fue que leí también el pasaje paralelo de este pasaje. Es un paralelo en los Salmos. Y en el Salmo 34 notamos que el salmista dice, comenzando en el verso 11: hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? Bueno, todos los que estamos con canas, creo. ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Ah, interesante. ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Pero el bien total, completo, no lo vamos a ver acá. Y esa es la dimensión que a veces se nos escapa. Queremos vivir y notamos la sociedad y el mundo y las noticias. Pensamos
llegar a ver el bien? ¿Vamos a llegar a ver el bien cuando todo está tan mal? Aparte, queridos hermanos y hermanas, de nuestra esperanza en el reino de la justicia, de los cielos nuevos y tierra nueva, todo esto parece una locura completa. ¿Pero es posible creer en esos nuevos cielos y tierra nueva? El Evangelio, el Nuevo Testamento nos dice: Cristo ha resucitado. La vida ha vencido la muerte, la lealtad a la corrupción. Él está vivo y sigue obrando. Hay veces queremos hacer la cosa muy teológica, grande, no. ¿Cómo obra el Señor? La semana pasada viene una persona a decirme que ha estado concurriendo a la iglesia, que está muy cercana de la Biblia, de todas estas cosas, pero que había tenido un problema sentimental serio y que se dio cuenta recién de que era religiosa, pero que no había nacido de nuevo, que no era cristiana. Ahí está el asunto. ¿Y cómo es que reacciona a eso? ¿Cómo es que se da cuenta de eso? Por el llamado del Espíritu Santo. Recordó las Escrituras, recordó las promesas de Dios y volvió a Dios. Y lo que decía es: quiero volver, y he vuelto al Señor. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo y nadie más. Y aquellos que de alguna manera hemos experimentado el hecho de querer vivir aparte de Dios, pero que Dios no quiere vivir aparte de nosotros, podemos dar testimonio. Nos identificamos con Jeremías, ¿no? Es decir, maldito el día que nací, ¿para qué me han venido todas estas cosas? No te has metido tú en mi vida, por eso no puedo dejarte. Me has seducido, oh Jehová, y he sido seducido. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso se sigue repitiendo hoy. Y entonces, lo que nos invita a este pasaje de Proverbios es lo que yo he querido llamar Cristo y nuestra revisión espiritual. Porque si leemos con cuidado, eso es lo que estoy haciendo, solo leer con cuidado nada más. Miren ustedes esto de la revisión médica espiritual. El pasaje nos habla de la persona que oye, que escucha y que está llamado a hacerlo con atención. Cuida tu corazón, aparta tu boca, dirige tu mirada, piensa qué camino, apártense del mal. ¿Sí? Y todos los verbos son activos. Es decir, hay que trabajar en eso. Y me llamó mucho la atención que el apóstol Pedro, en la porción que hemos dado lectura, pues en la parte anterior, el verso 14 dice así: por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz. Para que Dios los encuentre en paz.
Y está invitándonos ¿a qué? A cooperar con lo que Él ha hecho y está haciendo en la vida de su pueblo. Entonces, hay una falsa forma de entender la soberanía de Dios. Dios es soberano, sí, claro, pero no va a ser aquello que te ha encargado a ti y a mí. Si no, no tendría sentido crecer. Más bien, crezcan. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Dios o nosotros? Claro, en otro texto va a decir yo los hago crecer, pero no dice eso. Aquí dice crezcan. Y claro que todo se ha podido reducir a crecer en leer más la Biblia y orar un poco más. Y pueden ser señales de crecimiento. ¿Quién lo va a negar? ¿Quién puede negar eso? El hecho de que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón el deseo de orar es bastante. El deseo de conocer más y mejor su palabra es así, pero acá va un poco más radical, va a la persona. Y por eso quiero comentar solamente en el tiempo que me queda el texto. Miren, hijo mío, es el padre que está hablando a su hijo. El padre y la madre cristianos, creyentes, que quieren darle educación en la fe a su hijo. Por ahí comienza. Presten atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones. Ahora, ese creyente, ese discípulo de Cristo, ¿de qué le va a hablar a su hijo para instruirlo en la fe? Lo puedo esperar. ¿De qué le va a hablar? De la palabra de Dios, ¿no? Que es bastante rica. Y la palabra de Dios la tenemos escrita en tinta y pergaminos, papeles, ¿no? En la Biblia. Pero se han dado cuenta que la palabra de Dios es Jesucristo, ¿no? Él es la palabra final de Dios, el mensaje total de Dios, y la Biblia nos lleva a Él. Es el medio para que conozcamos a Dios en la persona de Cristo. Por supuesto, ahí Cristo ya está presente. Y lo que se nos dice es que Dios habla. Presta oído. Dios me habla, Dios te habla. Y Dios no ha dejado de hablar. Y se predica el Evangelio. Y a través del Evangelio se escucha la voz de Dios que llama. Que llama. Pero no llama a gente buena, incorruptible, sino llama a pecadores. Cristo vino a salvar pecadores. Qué interesante. Hace unas cuantas noches, no lo hago siempre, me puse a escuchar unos mensajes religiosos, no voy a llamar evangélicos, que aparecen a partir de las 11 de la noche. Y todos, bueno, comenzando que no mencionaban a Dios, sino ven a este lugar y vas a poder dormir bien, y vas a tener salud, y vas a tener dinero. Eso ofrece el Evangelio. Seguí escuchando, o sea, solamente uno habló de Dios, Cristo, la Trinidad, pero quedó todo flotando. Qué difícil es decir soy pecador. Lo soy. Pero qué gratitud y qué alegría decir soy un pecador perdonado por la gracia de Dios.
Mi autoestima no se ha bajado, está en Cristo. Amén. El pasaje sigue. Y entonces nos lleva al centro de lo que viene a ser lo que Cristo quiere hacer en la vida. La palabra de Dios son vida a quienes la hayan, son medicinas para su cuerpo. Ahora es importante, la palabra de Dios, que es Cristo, no es lo mismo que el libro, que es la Biblia. Porque muchas personas saben la Biblia de memoria, pero no tienen una experiencia con el Cristo de la Biblia, con el que cambia la vida, con el que nos hace pensar de otra forma, como el que nos da seguridad para el futuro, y no para nuestro futuro solamente en esta tierra, sino para la eternidad. Es Jesús que nos perdona, que viene a habitar con nosotros por su Espíritu y que nos da seguridad, humilde pero seguridad, de que por su amor somos hijos de Dios. Esas son las cosas. Y cuando habla acá del corazón, y nos dice, cuídalo, cuida tu corazón. Pero ¿cómo se usa corazón aquí en Proverbios? Es la mente, son las emociones, es la voluntad, es todo el ser interior. Y cuando se dice que creemos de todo corazón, es que hemos puesto todo nuestro ser en la mano de Dios. Pero cuando decimos que le entregamos la vida a Dios, estamos haciendo uso de nuestra voluntad. Porque llega un momento en la vida del cristiano, es: hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor. No tu billetera, no tu tiempo libre, tu corazón. En realidad, entregarle la vida a Cristo es un acto de voluntad. Y el que no le entrega su voluntad a Dios, no le ha entregado nada. Él no quiere tus cosas, Él no quiere tu tiempo, Él no quiere tu esfuerzo. Él quiere tu corazón, a ti, puesto en el altar de Cristo, consagrado, entregado. De eso se trata. Del corazón del hombre salen todas las cosas. Ya conocen ustedes los pasajes, no hay que hablar más. Y el único que puede cambiar el corazón, y tanta dificultad tiene conmigo, es Jesucristo. Recordé, estaba muchacho, cuando un profesor me dice: Cristiano, no eres lo que piensas, pero lo que piensas, eso eres. ¿Sí? Medio filosófico. O sea, podemos sentirnos un poco por encima del género humano. Podemos hacer, como dicen ahora, reventarnos cohetes, ¿no? Pero eso es lo que pensamos. Pero aquello que pensamos y se manifiesta más adelante, va a decir, en la boca. Porque hay una secuencia aquí. Ya nos habló del oído, nos habló del corazón, ahora habla de la boca. Aparta de tu boca las palabras perversas. Aleja de tus labios las palabras inicuas. Tras los pensamientos viene la palabra. El Señor Jesús dice: el hombre bueno saca lo bueno
del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los hábitos del lenguaje superficial inciden sobre el cerebro, la salud mental. De modo que, por ejemplo, allí donde hay una charla cínica, nos va a ser difícil volver a ser auténticos para hablar. Los chistes groseros e impúdicos nos van a parecer cosas corrientes, todo el mundo lo hace. Las medias verdades, al principio tal vez apenas insinuadas, llegan a formar parte de nuestro pensamiento. Y queridos hermanos y hermanas, tomen ustedes las dimensiones sociales en las que nos encontramos, donde parece que el Perú solamente es una colección de mentirosos y han perdido la vergüenza porque salen las mentiras y no afectan. Y lo que he estado notando, y muchos de ustedes también, es que las prácticas malas del mundo se meten a la iglesia. No hay diferencia entre ser cristiano y no serlo. Dirige la mirada hacia adelante, fíjate en lo que tienes delante de tus ojos. No voy a decir mucho más, ya la invitación fue dada, ¿no? Fija tus ojos en Cristo y mira todo el valor que tienen las cosas, que Él tiene un camino para ti y para mí, que al final de cuentas, si nuestra mirada está colocada en Él, las decisiones secundarias que debamos tener van a ser tomadas mejor, o tal vez bien, a no arrepentirnos de nada. Y en medio de situaciones adversas, oscuras y que nos asustan, que tienen que ver con la muerte, normalmente podemos sentirnos como Pedro en medio de la tempestad. Cuando vio las olas fue cuando dejó de mirar a Cristo y se empezó a hundir. Lo que pasa es que muchos cristianos podemos hundirnos porque estamos mirando las dificultades de la vida, no estamos mirando al Cristo que nos da vida para enfrentar las dificultades. De eso se trata. Piensa en qué camino vas a seguir. Solo hay uno que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Este pasaje tenía que ver con Cristo, ¿no? Sí, se le llama un pasaje ético, porque la ética cristiana está fundada en la voluntad de Dios, y el único que hizo plenamente la voluntad de Dios, ¿quién es? Ustedes tienen todas las respuestas. Mejor termino con la bendición. Apártate del mal, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. No lo tomen en términos políticos, ¿ah? Bueno, sigamos un camino recto en medio
de una sociedad donde la rectitud cada vez se hace más difícil. Caminar derecho ya no es lo que se está acostumbrando. Pero los cristianos, si realmente Cristo ha entrado en nuestras vidas, tenemos que pedirle a Él la gracia para poder seguir adelante. Pablo no se hacía ilusiones. Le dice a los filipenses que viven en medio de una sociedad perversa, oscura y perversa, ¿recuerdan? No es mejor. Pero allí Dios tiene hombres y mujeres que son suyos, que los quiere llamar al conocimiento de la verdad, a que entreguen sus vidas a Él en Cristo. Y ese es el trabajo de la iglesia. Yo comencé diciéndoles que el Padre le está hablando a sus hijos, ¿verdad? Escuchen, presten atención. Y estaba viendo cómo hay personas que con su vida, a pesar de las dificultades que puedan haber tenido, Dios las usa para bendecir al mundo. Es decir, si los padres tomamos en serio, prestamos atención, vamos a dedicar unos minutos para leer con nuestros hijos las Escrituras y para orar con ellos. Pero crezcan, nos dice, en el conocimiento. Es decir, no solamente repitan lo que saben, lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos es mucho más. Y el año 70, cuando estuve en el seminario, no aparecieron estos libros así tan bonitos, ¿eh? Eran libros pequeñitos. Y los usaban en el devoción personal y la devoción familiar. El doctor Barclay había comenzado a publicarlos. Y si ustedes, bueno, pueden ver uno, y no lo voy a leer ahora por el tiempo, pero lo que él quería es que en los hogares cristianos, en Escocia, presbiterianos, de la iglesia de Escocia, las familias pudieran avanzar en el conocimiento de Cristo y en la riqueza de nuestra fe, que no solamente tiene que ver con la religión, tiene que ver con las otras áreas de la vida, pero hemos hecho una reducción increíble a hacer la cosa religiosa. Pero lo que no sabemos muchas veces es que este hombre de Dios era sordo como una tapia, que no escuchaba absolutamente nada. Por otro lado, esa fue la parte negativa. La parte positiva es que el Señor le permitió una educación que le permitía hacer ese trabajo. Uno de los eruditos más grandes en cuanto al griego, ¿no? Y podía escribir así. Pero ¿cuántas personas con males menores se cierran a las posibilidades de que Dios los puede usar? Pobrecito, soy sordo, la vida no va conmigo, hay otros que se encarguen. No, es poner la vida en el altar de Cristo. Mira lo que te ha dado, mira, dirige tu mirada. Dirigir la mirada quiere decir que tienes que hacer un acto de voluntad. Dirige tu mirada al Dios que te ha llamado, que te ha dado vida, salud, que ha puesto en ti dones. ¿Cómo los usas para la gloria de Dios? ¿Y por qué se me vino el asunto de hablar del crecimiento de la iglesia? Porque es increíble que después de meses esta iglesia solamente pueda tener 2 diáconos. Y si no crecemos, no sé cuántos presbíteros vamos a tener, porque nos gusta viajar también. Tenemos que viajar por nuestro trabajo y debemos hacerlo. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Bueno, si he conseguido el propósito, ese pasaje sí habla de Cristo. Pero la otra inquietud tremenda es, ¿y qué tiene que ver eso con la Santa Cena?
¿Está bien? Todo eso que el mensaje ético nos ha querido transmitir en cuanto al oído, a la boca, a los ojos, al corazón, ¿no? Nos damos cuenta que necesitamos que Dios intervenga en nuestra vida. Por lo menos yo me he dado cuenta que la regeneración y la conversión tienen que ser parte de mi experiencia cristiana. Cuando hablo de la regeneración, sencillo, lo que quiero decir es, estás escuchando este mensaje, tú sabes, como yo lo sé, quién eres delante de Dios, y el Señor te dice: hijo mío, hija mía, dame tu corazón. ¿Qué le respondes? Esto nos habla: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Solo en la cruz, a la luz de la cruz, vamos a conseguir nuestro perdón. Solo en una relación con Cristo crucificado va a cambiar nuestra vida. Vamos a ver la vida como el águila, ya no como el sapo. ¿Sí conocen eso, verdad? Bueno, ¿cómo es eso del sapo y del águila? Dice que es un campo muy grande, y es algo que relata Unamuno. Había un sapo, y el sapo estaba en su charco, y el charco estaba en las aguas malolientes, y todo el charco estaba rodeado de tierra, y los animales habían dejado lo que suelen hacer, todo en el charco, y en eso sale un día soleado y bello, como se está poniendo el nuestro. El sapo sale de su charco y dice: qué feo está esto, y se vuelve a meter al charco. Pero enseguida mira y hay un águila, y el águila ve al sapo, ve el charco, ve todo lo demás, pero sigue subiendo, mirando hacia el sol. Eso es lo que Cristo nos ofrece: ser gente de esperanza en medio de tanta desesperanza, ser gente que quiere vivir y llevar la vida de Cristo a otros. Te está llamando el Señor. Acércate esta mañana a la cena, con la oración del poeta, sin duda, que solamente puede ser respondida por la gracia de Dios en Cristo. Ahí, ¿quién pudiera de ansiedad temblando a un mundo de inocencia renacer? No vamos a nacer a un mundo de inocencia, la hemos perdido, pero sí a un mundo de la gracia de Dios, donde Él nos va a acompañar en el camino hasta el fin de nuestros días. Que el Señor nos bendiga y nos haga bendición.